quiero invitarles para que miremos este tema que es muy importante y tiene que ver cómo se relaciona el conocimiento de Dios con la mente del cristiano. Ustedes saben que el conocimiento de Dios comienza en la mente. Dios nos ha dotado a nosotros de unos sentidos, el oído, la vista, precisamente para que nosotros recibamos el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice que el pecado permeó todas las dimensiones del ser humano, entre ellos la mente, el intelecto. Permeó el pecado las emociones, permeó el intelecto, permeó la voluntad. Todo el pecado permeó absolutamente todas las dimensiones del hombre. Y precisamente la obra de Dios mediante el Espíritu Santo es empezar a redimir nuestra mente para nosotros poder tener claridad acerca de la voluntad de Dios. Les invito para que miremos un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 6. Dice el texto: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una mente redimida. Tenemos que iniciar hablando de la redención de nuestra mente. El Señor comienza una obra en nosotros a partir de nuestro entendimiento. La mente, como decíamos, es donde llega la información, es donde nosotros percibimos y recibimos el conocimiento, la información que entra por nuestros sentidos. Y como resultado de la salvación, entonces, la mente del creyente que acaba de ser redimido, él comienza a entender y a comprender lo que es la gloria de Dios. El ser humano, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre no regenerado, no redimido, ni conoce, ni acata, ni valora, ni entiende lo que significa la gloria de Dios. La gloria de Dios, que es el propósito fundamental para el cual el hombre fue creado. Así que lo primero que el Señor va a hacer es redimir nuestra mente para que nosotros podamos entender ese propósito para el cual fuimos creados, la gloria de Dios. El versículo que acabamos de leer muestra claramente el propósito, la declaración de propósito por la cual Dios alumbra, resplandece en nuestros corazones. Cuando habla de corazón, está hablando aquí del intelecto, está hablando aquí de la mente. Y note usted que ese para está denotando o está mostrando la declaración de propósito por la cual el Señor resplandeció en nuestras mentes, en nuestro intelecto. Dice el texto: para iluminación del conocimiento. ¿De qué cosa? Lean el texto. De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Note usted que esa luz que llega a nuestra mente nos va a permitir a nosotros conocer lo que es la gloria de Dios. El pecado más grande del hombre, según Romanos 1, del verso 16 en adelante, es que no le dieron gloria a Dios. No le dieron la gloria a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su necio corazón. Su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Y al estar oscurecido o entenebrecido, lo que Dios va a hacer entonces es a iluminarlo para que entienda en qué consiste la gloria de Dios. ¿Cuál es el estado de esa mente, de ese hombre no regenerado, antes de que Dios ilumine la mente? Lean el versículo 4, en el versículo 3. El versículo 3 nos va a mostrar cuál es el estado natural del ser humano no regenerado. Dice el verso 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué?
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Miren que es el efecto contrario. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen ¿de quién? De Dios. Entonces Dios ilumina la mente para que usted pueda entender la gloria de Dios, pero el enemigo en los incrédulos lo que está haciendo es que opacando, velando esa luz que resplandece en las personas regeneradas, lo está ¿qué? Ocultando. Después de que nosotros somos entonces regenerados por la obra del Espíritu Santo, entonces Pablo habla acerca de esa cubierta que Dios coloca en nuestra mente, para que ahora nuestra mente esté protegida contra las acechanzas del enemigo, de ese príncipe que ciega la mente de los incrédulos. ¿Cómo lo hace? A través de esa armadura de Dios con la cual podemos resistir frente a las acechanzas del enemigo. Cuando Pablo describe esa indumentaria que tiene el creyente, en el capítulo 6 del libro de Efesios, en el versículo 17, muestra cómo entonces Dios nos dota a nosotros de una cubierta en nuestra mente para que esas amenazas que hacen que nuestra mente esté entenebrecida, entonces sea protegida. Y esa cubierta se llama el yelmo de la salvación. Recuerden que los soldados se ponían una indumentaria, se ponían una coraza, tomaban un escudo, tomaban la espada, pero también se ponían un yelmo que protegía ¿qué? La cabeza de todo ataque en la cabeza. Pablo, mostrando esa figura del soldado, entonces está diciendo en el capítulo 6, el verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Regenerados por la obra de Dios, entonces ahora tenemos una cubierta, una protección para proteger la mente contra las intrigas, contra todo pensamiento, contra todo ataque. El verso 11 de ese mismo capítulo entonces muestra qué ataques. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o en razón a que estamos amenazados por todas esas huestes espirituales, entonces tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ustedes estén firmes. Tomen el yelmo. ¿Por qué? Porque el ataque viene a nuestra mente. El enemigo genera todo un entorno para que usted sature su mente de otras cosas y haya un ataque en nuestra mente. Ya no estamos solos, ya no somos vulnerables ante las acechanzas del enemigo. Entonces, al ser nuevas criaturas, como Pablo le declara a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces ahora nosotros tenemos el conocimiento de Dios y tenemos en nuestra mente, ahora entendemos el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios en nuestra mente. Ya podemos, con una mente redimida, oído esto, con una mente redimida, ahora poder conocer a Dios, entender a Dios y conocer la voluntad de Dios a través de los pensamientos. Miremos en Primera de Juan capítulo 5, cómo el apóstol en el versículo 18 y el verso 20, entonces muestra cómo esa voluntad de Dios ahora nos es revelada. El no regenerado no entiende la voluntad de Dios. No entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura. Pero una mente redimida puede entenderlo. El versículo 18 del capítulo 5
Dice la Escritura, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, está hablando del nacido de Dios, del hombre regenerado, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno ¿qué? No le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué cosa? Entendimiento. Estamos hablando de la mente. Nos ha dado entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién nos ha dado el entendimiento? Dios. Ahora, ¿quién protege nuestra mente? Dios. Dice, el enemigo no lo toca y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Sin esa redención de nuestra mente, entonces sería ¿qué? Imposible para nosotros conocer eso. Pero Dios comienza una redención empezando por nuestros pensamientos, por nuestra mente y colocando esa cobertura, esa protección en nuestra mente. Ahora, luego de que el Señor ha redimido nuestra mente y la ha protegido y la ha guardado, entonces ahora nosotros vamos a entrar en un proceso de renovación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros traíamos unos antiguos pensamientos. Pensábamos en las cosas de la carne. Váyase a Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Nosotros veníamos con un estilo de vida. En el versículo 5 de Romanos 8 muestra claramente cuáles eran nuestros pensamientos antiguos. Por eso se demanda o es necesaria una renovación. Ya hubo una redención, pero ahora debe haber una renovación de nuestros pensamientos. ¿Cuáles eran nuestros antiguos pensamientos? Lea el versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco no puede. Y dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una mente ¿qué? Carnal, una mente no regenerada. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es claro. Entonces se demanda es necesario que haya una renovación de la mente. Aquí, cuando una persona entonces entra en una relación con Jesucristo, al convertirse en una nueva criatura, entonces Dios comienza a renovar todo. El Salmo 98, el verso 1, dice que nos puso un cántico nuevo, un cántico nuevo. Comienza a renovar, la mente adquiere una nueva forma de pensar, una nueva capacidad de dejar las antiguas pecaminosidades, formas de pensar. Y ahora se dedica a Dios a renovar la mente del creyente. Romanos 12, el versículo 2. Leamos desde el versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí viene la renovación del entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo me conecto yo con la voluntad de Dios? ¿A través de qué? De la mente renovada. Si no hay una mente renovada,
entonces será imposible para nosotros entrar a conocer la buena voluntad de Dios. El mismo escritor Pablo lo dice a los Efesios, capítulo 4, el versículo 23, habla precisamente de esa renovación. Leamos desde el verso 22. Pablo muestra aquí de otra forma, pero hablando de lo mismo, hablando de ese cambio de vestido que nosotros debemos tener al pasar ¿de qué? De una vida no regenerada a una vida regenerada. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahora nos dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está, renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, hermanos, nosotros no nos podemos quedar en la redención. Nosotros tenemos que pasar a la renovación. Es un peldaño más en ese proceso que Dios está haciendo en nuestra mente. Colosenses 3:10, Pablo reitera. Note usted que todo eso está conectado. Ahora, una mente renovada da como resultado unas acciones renovadas, porque el hombre es lo que piensa. Tal es el pensamiento, así es él. No lo que piensa, actúa. Leamos desde el verso 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Note usted que aquí habla de hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de Dios que obedecen, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, tiempo pasado. Pero ahora, tiempo presente, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué dice el verso 10? Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. ¿Dónde está la renovación? En la mente, en el conocimiento pleno. Entonces la Biblia aconseja que pongamos ahora nuestra mira no en las cosas de aquí, sino en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya nuestra visión cambia, nuestra perspectiva cambia, nuestra óptica cambia. Claro, usted tiene otra forma de pensar. Entonces dice allí mismo en Colosenses 3:2, dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, ya hay una mente renovada. Entonces Pablo expresa este concepto ya en términos de una lucha o una batalla espiritual. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Nosotros entramos en una batalla espiritual en la mente, porque la batalla está aquí, mire, aquí está la batalla. Por eso Pablo dice, la batalla no es contra carne ni sangre, no, es contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla no se libra con armas materiales, carnales, sino espirituales. Y está aquí, comienza aquí. Segunda de Corintios 10:5 habla de esa batalla espiritual que ha de librar el creyente redimido y regenerado. Segunda de Corintios
capítulo 10, en el versículo 5, leamos desde el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí viene la batalla espiritual en la mente, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué cosa? El conocimiento. ¿De qué estamos hablando? De la mente. ¿Dónde está el conocimiento? En la mente. Y entonces ahí está la lucha. Ahí es donde yo empiezo a refutar, yo empiezo a combatir toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Ahí está la batalla. Los pensamientos van a venir, no van a venir. Alguien decía, usted no puede evitar que los pájaros vuelen arriba de usted. Usted no puede evitar eso. Pero usted sí puede evitar que esa ave le haga un nido en la cabeza, que le ponga aquí paja y le ponga palitos y le haga un nido y que venga aquí a poner los huevos aquí en la cabeza suya. Nosotros sí podemos evitar eso. Pero que los pensamientos vienen. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol aquí? Que nosotros debemos refutar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estar prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta. En eso consiste la batalla. En eso consiste la renovación. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Para refutar, para llevar todo pensamiento cautivo. Cautivo es, piense en una prisión, piense en una celda con rejas, con barrotes y una puerta en donde usted tome ese pensamiento y lo lleve allá y cierre la puerta y le ponga un cerrojo y un candado y se queda allá ese pensamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues hermanos, las Escrituras revelan la mente de Dios. Las Escrituras revelan la mente de Dios. No, es que yo voy a pensar positivo, No, eso no vale. O sea, la única manera en que yo puedo combatir eso es a través o adquiriendo la mente ¿de quién? De Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 15. En los versículos anteriores está el contraste entre el hombre regenerado y el hombre no regenerado, el hombre espiritual y el hombre natural. Y en el versículo 15 dicen, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Empieza esa renovación. Todo lo que Dios nos ha revelado de su sabiduría. Así que para pensar como Dios hay que hacerlo según las Escrituras. Y por esta razón Pablo los alienta a ellos para que puedan pensar bíblicamente, según las Escrituras, según Cristo. Colosenses 3:16, usted conoce ese texto, yo lo voy a leer para que usted lo tenga allí claro, el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo que more en abundancia. Usted quiere tener la mente de Cristo, tiene que llenar la cabeza de la palabra de Cristo. Es la única manera, es la única forma de combatir. Entonces, en el momento de la salvación, los cristianos reciben una capacidad mental regenerada. Recibimos esa capacidad. ¿Para qué? Para comprender las verdades espirituales. El hombre no regenerado tiene la mente embotada, tiene la mente entenebrecida,
tiene la mente en tinieblas, tiene la mente cautiva, tiene la mente bajo la sombra del príncipe de este mundo que no le deja que le resplandezca la luz del evangelio para que no conozca la gloria de Dios. Pero esa mente salvada, regenerada y ahora renovada, necesita entonces comenzar a reajustarse a la forma de pensar de Cristo. ¿Mediante qué? Mediante la renovación. Re es volver. Es el pensamiento del nacido de Dios. ¿Y cómo se hace? Pues usando la Biblia como medio para hacerlo. No hay otra forma. Aquí está el pensamiento de Cristo. Aquí está el pensamiento de Dios. Y el objetivo supremo entonces consiste en tener el conocimiento pleno de Dios y el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. ¿Qué le agrada a Él para yo hacerlo? Eso está ahí en las Escrituras. Váyase a Efesios capítulo 1, el versículo 17 y 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso o no me detengo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En dónde? En el conocimiento de Él. Impresionante. Esa era la oración de Pablo. Que usted sea iluminado. La revelación del conocimiento de Él, verso 18, alumbrando los ojos de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Para qué oraba Pablo? Para que Dios les iluminara la mente. Eso empieza acá. Colosenses 1, miremos desde el verso 3. Ahora Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Verso 3, siempre orando por vosotros, dice Pablo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Lea el verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, hermano, lea eso conmigo, de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué oraba Pablo? Para que fueran llenos del conocimiento. Y al tener el conocimiento producto de una mente redimida y una mente renovada, entonces ahora eso se va a traducir en la forma en que ellos andan, en el día a día. Verso 10, para que andéis. Esa es la declaración de propósito. Para que andéis como es digno del Señor. Digno del Señor. O sea, que usted esté a la altura. Pero ¿qué más? Agradándole en todo. ¿Pero qué más? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y qué más? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Para eso
estaban orando. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en la mente redimida y no pasamos a la mente renovada, entonces se va a frenar el proceso. Dios quiere seguir avanzando con nosotros. Quiere llevarnos de peldaño en peldaño, en un crecimiento, en el conocimiento y en la gracia. Vamos a dar gracias a Dios. Tengan la bondad de estar en pie y vamos a dar gracias. Usted le va a pedir al Señor que si usted hoy reconoce que ha sido redimido, que usted es salvo, que usted y yo podamos continuar en ese proceso. Y le digamos a Dios: Señor, yo necesito ser renovado en mi mente, porque aún llegan pensamientos a mi mente que no corresponden a lo que es digno del Señor, porque aún hay pensamientos que no le agradan a Él, o no estoy llevando fruto en toda buena obra y siento que no estoy creciendo en el conocimiento de Dios y no hay la fortaleza que debiera tener, porque quizás hay una mente que aún falta. Pero hermano, gracias a Dios, porque contamos con el Espíritu Santo y contamos con la palabra, y hoy alertados por este consejo, podemos pedirle a Dios que renueve nuestra mente, que renueve nuestros pensamientos que determinan mi conducta. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Te pedimos, Señor, y te damos gracias primero por la redención de nuestra vida, de nuestra mente, que tú has puesto un yelmo en nuestra mente para protegernos de esa batalla espiritual, de esas tinieblas que el enemigo quiere colocar en nosotros para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero, Señor, hemos sido libertados. Hoy nosotros podemos conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad mediante el conocimiento que tú has permitido, Señor, mediante esa redención de nuestra mente. Ahora necesitamos, Señor, ir un poco más allá en este proceso, y es que tú sigas renovando nuestra mente. Que así como se renuevan las águilas, Señor, que cambian su plumaje y cambian su pico y todo su parte externa, nosotros podamos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, saturar, llenar nuestra mente de la palabra de Cristo, que ella more en abundancia en nosotros, para que podamos cambiar nuestras ideas, nuestros pensamientos y por ende nuestras acciones. Ayúdanos en esta hora, lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.